Buenas tardes, es lunes 1 de mayo y estamos en Crónica Digital analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, qué gusto conversar contigo y a través también de este espacio con las amigas, amigos, compañeras, compañeros y con los que también puede que piensen muy distinto a nosotras y nosotros, que se conectan. Nosotros no tenemos el estilo de algunas y de algunos quienes no piensan igual que ellas o que nosotros en este caso, o que ellas o ellos lo descalifican, lo estigmatizan con mucha violencia. No es nuestro caso. Nosotros intentamos explicar, analizar, argumentar desde obviamente una postura que tampoco ocultamos, es súper explícita, pero en el marco del debate, debate de ideas. Y hoy día, 1 de mayo, pues, Omar, Día Sí, Internacional, importantísimo, fundamental, para poder reflexionar más sobre este planeta tan convulsionado, en donde esa contradicción esencial que es real, que existe, que nadie la ha inventado, que Marx la develó en profundidad, entre el capital y el trabajo humano, es lo que hoy día sacude y estremece. No son los tiempos de modelajes, ni tampoco los tiempos de pasarelas, son los tiempos de convicciones, de ética, de fuerza, de razonamiento, de ideas, de convicción, de lucha, de ubicación en el mundo que estamos viviendo. Y yo, con mucha humildad, pero creo que hoy día más que otros, podemos observar lo que está ocurriendo, cómo hay movilizaciones importantísimas en China, en Rusia, en la India, en Francia. Saludo a Pierre Lebret, nuestro corresponsal allá, que por razones de salud a sus papás no pudo enviarnos hizo harto empeño por hacerlo, pero no pudo. Pero en Europa, movilizaciones fuertes, grandes, partiendo por Francia, Grecia, España. Bueno, en nuestro continente, ¿qué decir? ¿No? También movilizaciones. Hay un mensaje del presidente Lula da Silva, especialmente por el 1 de mayo, especialmente. Lula da Silva también es un hombre que fue obrero metalúrgico, de ahí surgen sus luchas. Creo que es una persona que tiene mucha condición de clase y que la representa y la expone con esa fuerza que no tiene nada que ver con la edad etaria, tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con otras cosas que son tal vez mucho más importantes y más fundamentales. Y estuvimos en la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores hoy día en la Alameda Bernardo Higgins. Yo creo que fue muy importante. Rescato el discurso del presidente de la Central, ujú, compañero, que puso de relieve cuestiones que son muy fundantes. Una, más que reivindicar, darle más fuerza y significación a lo que significa la necesidad de que el sujeto popular, el sujeto principal, trabajadoras y trabajadores, empuje y empuje con fuerza. Y desde allí haga correlaciones, alianzas, en fin, pero que empuje. Eso se necesita en Chile, más que nunca. Y creo que esa fue una señal muy clara y categórica, pero también fueron muy claras y categóricas las señales respecto de cuestiones muy importantes que están en curso. No hay momento para los triunfalismos. Están en curso. Está en curso las 40 horas porque su aplicación, y qué bueno que se haya hecho ley, pero su aplicación hoy día es parte de la disputa entre el campo del trabajo y el capital. Ya empezaron las empresarias y los empresarios a hacerle el juego para tratar de evitar de que eso tenga una realización plena, y por lo tanto es un campo en disputa. Están el salario mínimo que ha planteado la central, y hoy día lo volvió a plantear el presidente de la CUT con mucha fuerza. Y bueno, ocurre que ya la primera señal que da la derecha en el Parlamento es que entra negociación, en fin, se rearman, le están buscando por aquí por allá. Eh, entonces también fue muy importante lo que dijo el presidente de la CUT en ese sentido. Así, Omar, estamos. sí. Mira, desde el punto de vista, bueno, yo quisiera iniciar con
Yo creo que también hay que recordar a esta periodista, ¿no es cierto?, que fue asesinada el 1 de mayo, que por cierto un medio por ahí lo toca. Yo creo que, claro, Francisca Sandoval y con ello el trabajo de muchos medios de comunicación hoy, muchos medios, ¿no es cierto?, alternativos también, que cubren y están ubicados en diversos lugares donde otros medios no están. Y eso es la memoria de Francisca, ¿no? Y de la situación tremenda que le tocó vivir a su familia y a ella eh, el 1 de mayo del año pasado, donde fue asesinado a un balazo. Fíjate que a nivel internacional, y aprovecho de estar compartiendo la pantalla, ¿no? Se da, y esto lo recojo, ¿no es cierto?, desde Global Times, la visita, ¿no es cierto?, del presidente de Corea del Sur a Estados Unidos. Una visita bien particular que incluso apareció una imagen de este presidente cantando una cancioncita, ¿no? Que se la pide Biden. Un presidente feliz, un presidente que está... pero ¿cuál es la felicidad? La felicidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la visita con la visita de un submarino nuclear a, a las costas de Corea del Sur. Y por tanto, ¿no es cierto?, este apadrinamiento, esta defensa, este, este sentido, ¿no es cierto?, de recurrir al papá, ¿no?, frente a una situación internacional que ellos consideran que es peligrosa y en la que están dispuestos, ¿no es cierto?, bueno, a compartir este conflicto que tienen de Estados Unidos con China y todo eso, ¿no? Eh, Rusia, medio ruso, ¿no? RT, dice que The Times, Ucrania no está preparada para la contraofensiva, pero ya no tiene elección. Es bien, bien interesante porque se está hablando mucho de la contraofensiva, de la obligatoriedad de la contraofensiva, de las posibilidades reales que tiene y lo que plantea, ¿no es cierto?, Russia Today es que los propios norteamericanos dudan de eso, pero igual tienen que hacerlo porque es parte, ¿no es cierto?, de la propaganda y da lo mismo los muertos y da lo mismo lo que ocurra ahí. Lo importante es decir, ¿no es cierto?, que hay una contraofensiva. Eso es lo relevante. Lo que comentaba Juan Andrés, ¿no es cierto?, en Francia, ¿no es cierto?, los franceses siguen protestando contra la reforma de retiro, ¿no es cierto?, del Día de los Trabajadores, una manifestación importante, fuerte, en Francia como en otros lugares del mundo, por cierto. Crónica Digital, ¿no es cierto?, plantea también, ¿no es cierto?, esta visita de Lula, ¿no es cierto?, a China y por tanto la instalación de Lula y de Brasil principalmente, ¿no es cierto?, como un actor internacional importante. Ese es un elemento. Y desde Chile yo recogí esto, ¿ah? Fíjate que esto está tomado de la Fundación Jaime Guzmán y que tiene que ver con un cuestionamiento que ellos hacen a la política internacional desde una perspectiva bien que la voy a plantear después en manera más profunda. Pero esta relación con los países afines es bien interesante porque los países afines, entre los países afines está Australia, está Corea del Sur, por ciertos países, ¿no es cierto?, entre Australia principalmente, ligado al AUKUS y por tanto ligado a una propuesta militar norteamericana, ¿no es cierto?, en un posible escenario bélico contra China. Es interesante ir viendo cómo se va descascarando y cómo están abriendo, ¿no es cierto?, su discurso en ciertos sectores de la élite chilena. A propósito, este artículo salió hace unos cuantos días atrás, a propósito de la visita de la general a Laura Richardson, que nosotros la tocamos en el programa pasado, pero esto va dilucidando, ¿no es cierto? Insisto, dilucidando perspectivas. Y eso con otro tipo de acciones de sectores de la derecha que han ido ocurriendo incluso a nivel internacional y que les voy a comentar después. Juan Andrés. Sí, yo fíjate que creo que la situación que tú describes a través de los medios estos, a mí me parece súper importante porque nosotros también comentábamos la visita del canciller ruso a nuestra región,
estos planteamientos del presidente Lula da Silva. Yo creo que ya a esta altura, fíjate, a mí me parece que Estados Unidos usa y abusa de Ucrania sin importarle las vidas y las muertes, así de concreto, sin importarle las vidas y las muertes. Es un acto criminal de lesa humanidad. Y lo mismo hace la OTAN. Es extraordinariamente grave. Creo que las cosas están llegando a puntos extremos. La visita del Papa Francisco a Hungría, si no me equivoco, en estos días también, que apunta en la dirección de tratar de abrirle paso a una zona, un escenario de paz. El planteamiento de Xi Jinping, que trata de abrirle camino también junto con Lula da Silva. A mí me preocupa enormemente que en ese contexto nuestra política internacional sea la que es. Me preocupa enormemente porque podríamos estar aportando a la paz y no a la guerra. Y aportar a la paz hoy día significa derechamente impulsar una lógica de diálogo, tratar de establecer los rangos del derecho internacional, no abanderizarse de una manera un poquito espectacularizante, ¿no? Y eso a mí me parece que tiene que ver, no lo estamos inventando, tiene que ver con la presencia de la general acá, que se reunió con la ministra de Defensa, viajó en helicóptero en la zona de Magallanes, estuvo en un lugar emblemático de las Fuerzas Especiales del Ejército Chileno, ahí la recibió el comandante en jefe del Ejército, en un lugar donde además se ha investigado detenidas y detenidos desaparecidos. A mí me llama la atención, Omar, que en mi sector estas cosas no tienen la importancia que deberían tener, porque si no, es curioso y es contradictorio a 50 años del golpe, ¿no? Nosotros hemos sido víctimas del imperio norteamericano y lo seguimos siendo. Entonces, claro, la élite criolla, que es una élite que se refleja en Miami seguramente, no sé, en ese tipo de cosas, pero no, nuestro pueblo no. Nuestro pueblo no, nuestro pueblo ha sufrido y sigue sufriendo esta dependencia y esta subordinación. Y esto tiene mucho que ver con una política internacional que yo creo que se requiere modificar en aspectos sustantivos y en otros aspectos incrementar. Fíjate, no sé, el mensaje de Florencia hace referencia a un encuentro que va a haber en La Habana en los próximos días, que es fundamental. Hace pocos días atrás hubo un encuentro en Colombia, donde sí Chile participó su canciller, y qué bien que haya sido, donde en realidad el punto de fondo no era el gobierno de Nicolás Maduro, ni su dictadura, ni todas esas cosas que aquí hay gente que le encanta tanto torcer lo que significa el respeto a la bilateralidad, y no quitando la opinión que uno tiene, sino que más bien fortaleciendo la lógica de la bilateralidad, la soberanía de la autodeterminación de los pueblos, que es una conquista de los pueblos para la Segunda Guerra Mundial. Es una conquista, ojo, es muy jodido de repente como uno ve aquí cómo se arman las construcciones que le llaman tan pitucamente los relatos. Los relatos en semiología y en semiótica, que son dos corrientes distintas de lo que es las ciencias de la comunicación. Esto habría que analizarlo en mayor profundidad, pero será para otro momento. Pero ¿por qué yo menciono tanto el encuentro de Colombia? Porque en Colombia lo que quedó claro es que lo que faltaba era que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro se decidiera a participar en los procesos electorales y abandone la intentona golpista y abandone esa postura de Juan Guaidó y del imperio norteamericano de desestabilizar un país con bloqueos, con sanciones, con castigos. Porque Estados Unidos castiga a medio mundo. La otra vez nosotros lo decíamos, no hubo, salvo, si yo no me equivoco, el Partido Comunista de Chile en una declaración pública, luego de una reunión grande de parte de su comité central, porque otros estaban de vacaciones, en fin, fue en febrero, pero estaban secretarias y secretarios regionales de todo el país prácticamente, estaban también candidatas y candidatos. Allí nosotros hicimos una opinión respecto de lo criminal que es el imperio norteamericano cuando después del terremoto en Turquía y en Siria, Estados Unidos no levantó las sanciones a Siria. Se lo pidió la ONU, se lo pidió Amnistía, se lo pidieron todos los organismos internacionales.
No, simplemente no. Y ahí no hay voces en nuestro país. Entonces, ¿cómo queremos que después la ciudadanía y el pueblo salga a defender los procesos, aun cuando sean limitados, si no le damos, no le ayudamos a construir esa conciencia antiimperialista que es urgente y que tiene correlatos prácticos concretos, no abstractos, no metafísicos, sino que dialécticos y materiales desde el punto de vista de la historia? Yo por eso creo que lo de Colombia es muy importante, pero en Colombia el gran acuerdo, y ojalá lo cumpla la oposición, es que se incorporen a los procesos y luchen para que a Venezuela se le levanten los bloqueos unilaterales, arbitrarios y criminales que el imperio norteamericano le ha puesto. Lo mismo pasa con Cuba. Y por eso este encuentro que menciona nuestra corresponsal en su despacho respecto es muy importante porque son temas de humanidad, donde yo creo que por tradición en su política exterior, Chile ha tenido antes del golpe una trayectoria importante, incluido gobiernos de derecha. Y esto no es porque tengamos que hacer las cosas por esa tradición, aun cuando pucha que vale la pena la tradición, porque el significado etimológico de tradición es trascendencia. No es pasado, es trascendencia. Digo esto porque creo que una política exterior que fue fortaleciendo sobre la base de la autodeterminación, de la inteligencia, del respeto al derecho internacional, de una ética, una postura donde el uso de la fuerza iba quedando disminuido. Y eso para un país como Chile, créanme, Omar, es muy importante. Sí, Juan Andrés, mira, vamos a este mensaje que nos deja Florencia y de ahí, Está sin sonido, parece. sí, ya sé lo que pasó. Espérame un segundito, Ya. espérame un segundito, ya, pequeño detalle, Son que los a veces, detalles de la que a veces, tecnología. claro, que a veces uno olvida y ahora sí. Con respecto al bloqueo, en Cuba se ha recrudecido con las 242 medidas que instaló el gobierno de Donald Trump y que Biden ha mantenido. Entonces se está viviendo una situación muy crítica en ese sentido, falta de combustible, escasez de insumos médicos. Realmente hay que destacar un día como hoy al pueblo cubano, a sus conductores, porque uno se pregunta cómo lo hacen para no colapsar como otros países que colapsarían, yo creo que en menos de una semana. Recordemos lo que pasó en la Unidad Popular cuando Estados Unidos imprimió esta misma lógica de las sanciones y de bloquear y de desabastecer de alimentos a la población, y enseguida todo colapsó. Entonces realmente es valorable como aquí se hacen esfuerzos sobrehumanos para continuar con el proyecto, defendiendo un proyecto, una idea de que una sociedad puede ser distinta, más humana, más solidaria. En este sentido se agradecen las manifestaciones de apoyo a la Revolución Cubana que han ocurrido en el exterior, en Chile, por ejemplo, a través de prensa latina. Salió público los pronunciamientos de la diputada Daniela Serrano del Partido Comunista, del dirigente sindical Eric Campos, también de la Central Unitaria de Trabajadores, en apoyo al pueblo cubano, a la Revolución Cubana, y denunciando el fin del bloqueo. Asimismo, en las manifestaciones que han ocurrido en Francia hoy, que han estado muy fuertes, con choques con la policía, también se hizo un espacio para aquello. En Uruguay, en Ecuador, en distintas latitudes, en Italia del mundo, se recuerda a Cuba como un ejemplo de resistencia ante este eje que es Estados Unidos y sus aliados europeos, que han querido instalar un modelo único de pensamiento, de cultura, de sistema de vida económico, y que ahora está chocando con el multilateralismo. Y en ese sentido quiero informar también que este jueves se va a realizar aquí en Cuba, en el Palacio de las Convenciones, la reunión del grupo de los 77, G7 más China, de ministros de cultura. Esta reunión es muy importante porque recoge la reunión que ya pasó en México de la UNESCO, donde señalan que el patrimonio cultural es una de los ápices, de los puntos más importantes a trabajar. Entonces vamos a estar informando también en este sentido.
Se agradece una vez más todas las manifestaciones de apoyo que han sucedido con respecto a Cuba en un día como hoy, el Día de los Trabajadores, un día en que le recordamos la resistencia y que, como dijo Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista Chileno, no es un día para celebrar, es un día de lucha para recordar que aún hay muchos derechos que conquistar. Con respecto Bueno, ahí está Florencia, ¿no? Sí, yo, Recordándonos yo, algunos elementos bien importantes, pues, bien sí, importantes yo, del significado de Cuba sí, en este yo contexto, ¿no? destaco, rescato, vuelvo a decirlo, hizo muchos esfuerzos Pierre Lebret, nuestro corresponsal en Francia, pero no pudo porque tenía a sus papás en situación de salud muy complicada. Entonces, pero digo esto porque lo vamos a tener en otros momentos y que han sido súper importantes los análisis y las informaciones que él nos ha entregado. Pero es el Sí. mundo que tenemos, Omar. Yo creo que efectivamente lo que señala también Florencia, lo que tú decías, o sea, yo creo que hay un cuadro muy dinámico, muy dinámico, muy intenso. Creo que, vuelvo a repetir, lo que ocurrió hace días atrás nomás en Colombia a propósito de Venezuela es un dato importante. Sí, Yo no creo que tengo hay la un presencia. giro muy importante de establecer un diálogo de nuestro gobierno con el gobierno de Venezuela y con el de Bolivia. Con el de Perú, las circunstancias han llevado a que hoy día en Arica esté, si yo no me equivoco, nuestro ministro subrogante, Manuel Monsalve, y otros Ujú. subsecretarios también, trabajando para que efectivamente el corredor humanitario se haga realidad. Y el cinismo y la hipocresía y la perversión política y ética de la derecha no tiene límites. No tiene límites. Ellos no tienen moral. Y es cruel, porque estamos frente a un tema humanitario. Es cruel que ese sector acuse y argumente como razón, como casus belli, la posición política del gobierno de Venezuela para tratar de mostrar que la responsabilidad exclusiva y excluyente de la situación de la migración está en ese país. Primero porque ellos no quieren asumir la irresponsabilidad democrática que los marcó a fuego y que los va a seguir marcando a fuego. Cuando apoyaron el golpe de Estado contra, no lo apoyaron, lo promovieron. Y después no solamente lo apoyaron, fueron parte, no es que lo apoyaron, fueron parte de la dictadura. Y por eso es que el tema etario es complejo, porque cuando hay gente que dice que yo no tenía edad, sí, pero tu sector sí tenía edad, y tu sector político tiene historia, y tu sector político es lo que es. Entonces no es ético poner por delante el tema etario. Creo que aquí es donde las cosas se miden de una manera mucho más profunda. Y ocurre que la derecha promovió, fue parte y protagonizó el golpe y luego la dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque ocurre que ahora no hablan nada como que si no hubiera existido el intento golpista que encabezó el señor Piñera con Juan Guaidó, con el presidente de Colombia en ese momento, que fue tan extremo que Brasil, el gobierno de Brasil se replegó, porque se percataron de que se podía generar una situación tremenda para los pueblos de nuestra región, en un extremo. El gobierno de Brasil se replegó. Y estos caballeritos y estos señoritos en la frontera tratando de generar una situación de guerra. Y de Para ahí decirlo claro, viene, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno sí, ultraderechista de sí, Bolsonaro se sí, replegó. y de ahí viene la visa democrática que le otorgan a miles y miles de personas que se vienen de Venezuela y aquí hacían actos de masas con gente que venía de Venezuela y que vivía aquí y transformaron el tema de la migración en un problema, en una situación de aprovechamiento, de usurpación política e ideológica. Y hoy día tratando de boicotear, tratando de obstaculizar un proceso que lo único que busca es corredor humanitario en concreto, se está trabajando en eso. El gobierno venezolano ya ha planteado que está en condiciones de hacer llegar uno o dos aviones para poder trasladar
familias venezolanas, niñas, niños, familias venezolanas. El gobierno chileno está haciendo su esfuerzo. Nosotros en otro momento, Mar, y también es bueno no para mirar para atrás, porque también hemos dicho varias veces, aquí hay errores garrafales que nos pueden costar caro, porque no haber hecho el análisis en profundidad y la autocrítica en profundidad y haber hecho el proceso con la subjetividad popular incluida de lo que significó el 4 de septiembre, estamos a pocos días del 7. Sí. Eso nomás digo respecto de eso. Respecto de eso. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Necesitamos superar ese atraso garrafal que cometimos como país, como gobierno, cuando podríamos haber ido mucho más rápido a formar una mesa multilateral, que CELAC hace poco tiempo atrás en Buenos Aires lo volvió a reafirmar, para ver el tema de migración, para que se meta Naciones Unidas con todo, se meta ACNUR, se meta la Orden Jesuita, que tiene experiencia en esto, concreta. Hay muchas instituciones de carácter internacional, multilateral, que pueden ayudar mucho, pero todo en función de que el corredor humanitario y la humanidad de esas personas afectadas no se vea alterada como ya se está viendo. Y provocar, o sea, yo creo que la derecha está más preocupada de que, de que el gobierno chileno empiece a dialogar con Bolivia y con Venezuela que de la gente. Porque ese es su nivel de, entre comillas, tampoco lo hice otras veces, esto del pragmatismo, y me carga la cuestión esa del pragmatismo. Entonces, pero bueno, así son los tiempos que vivimos, pero te digo, es brutal la postura de la derecha. Y yo entiendo que nuestro gobierno y nuestro presidente no pueda plantearse de esta forma, con esto énfasis. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que no entiendo es que las coaliciones que respaldamos a este gobierno seamos tan complacientes con temas de tan alta gravedad humanitaria. Humanitaria. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia, Omar, que es bueno tenerlo en cuenta. Fíjate, porque la migración nos está golpeando duro, llegamos tarde, estamos ahora tomando medidas y qué bueno, y hay que seguir acentuando. Esto se tiene que resolver con muchas más medidas, con una interacción más permanente, más estable, multilateral, bilateral. Bueno, cuando nosotros hablamos de multilateralidad, de esto estamos hablando. De esto estamos hablando. Estamos hablando antes de iniciar el programa del litio, que tú tenías ahí vamos a mantener la exclusiva, para resguardar la credibilidad, no para otra cosa, sí. No la espectacularización. Pero el litio o sea, por algo estuvo la generala, por algo se están moviendo las transnacionales como se están moviendo, sí. ¿No? O sea, yo creo que hay temazos fuertísimos, estratégicos, que creo yo que se hace necesario. Lo único, oye, Juan Andrés, lo único que voy a decir nomás, diputada sueca. Nada más. Sí. Nada bueno, más. déjalo adelantado. Sí. Esperemos. Porque lo que es evidente es que aquí hay juegos de intereses económicos, de clase y de carácter transnacional e internacional también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Chile es parte del triángulo de los tres países que tenemos entre los tres más del 60-70% de las reservas de litio del planeta. Y ahí hay un tema de pervivencia del Estado Nacional. Yo espero que las Fuerzas Armadas chilenas consideren esto. Porque yo, con todo respeto, les digo a las Fuerzas Armadas y a su alto mando, no a las Fuerzas Armadas en general. Lo digo aquí y lo puedo decir públicamente. Bajo dictadura, la derecha, otra vez, la derecha, el gran empresariado criollo, quisieron privatizar Codelco. Y hubo dos generales, a lo menos, además de la resistencia de los sindicatos, estamos hablando bajo dictadura, o sea, hubo dos generales, Gastón Frés y Luis Danús, que se opusieron a eso. Y Pinochet, al parecer, mirando lo que estaba pasando respecto de las reservas, respecto de que también de Codelco salen muchos componentes que le ayudan a las Fuerzas Armadas propiamente, ¿no? En sus recursos. Decidió no avanzar. Pero la derecha no tenía ningún problema, porque la derecha no tiene ningún problema en entregarle toda la soberanía. Mire, no es una caricatura lo que yo estoy planteando. Si cuando Piñera va a Washington y en la Casa Blanca
a Trump le entrega una bandera de los Estados Unidos y adentro de la bandera una banderita chilena, o sea, como si fuera un parte ya absoluta de Estados Unidos. Eso es lo que realmente quieren los grandes empresarios de este país y la derecha de este país. Eso es. Si eso es para ellos el ideal absoluto. Entonces, no nos confundamos los sectores de izquierda, de centro y de otros más respecto de estos puntos de referencia. Sí, mira, fíjate que para cerrar el tema internacional ya, eh, la contraofensiva que se está pensando, que supuestamente, ¿no es cierto?, se está armando y que tiene una serie de particularidades, la verdad es que no se sabe cuál va a ser la intensidad que se tiene. Hay algunos informes que hablan de 78.000, de 80.000 soldados, con posibilidad de 100.000. Sin embargo, diferentes fuentes militares dicen que eso no es suficiente, que en realidad lanzarse en una ofensiva con ese número de personal es casi suicida, y que lo que habría detrás de eso sencillamente sería, ¿no es cierto?, esta idea demencial por parte del Comando Central de la OTAN, por tanto de Estados Unidos, de tener, ¿no es cierto?, algo que mostrar, algo que decir previo a unas elecciones, y para poder venir, ¿no es cierto?, y establecer algún tipo de discursividad a favor de sus intenciones geopolíticas. Lo que tampoco está tan claro si realmente al final van a poder cumplir con algo. Lo concreto es que hoy día, por ejemplo, Bakhmut o Artimov está en un 95% en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Lo concreto es que hoy, ¿no es cierto?, la Federación Rusa incluso ha tocado a ciertos comandos centrales donde están, ¿no es cierto?, altos militares de la OTAN recientemente, y eso han tenido que guardarlo en silencio. Eso es lo que hoy día está cursando en Ucrania. En Ucrania, ¿no es cierto?, se da la llamada de Xi Jinping, que es una apuesta por la paz, pero que también es una apuesta, ¿no es cierto?, y eso no hay que negarlo, desde la perspectiva china de sus propios intereses, y de la perspectiva, ¿no es cierto?, de instalarse en un país que en este momento, al estar devastado, están intentando venderlo hacia cualquier lugar, porque esa es la realidad. Esa es la situación que hoy día está viviendo Ucrania, en las manos de Zelensky y en las manos de esa élite que los llevó a un desastre tremendo. En esa misma perspectiva, ¿no es cierto? Por eso es muy curioso la mirada ideológica que se da desde Chile, no solamente frente al conflicto ucraniano, sino que también, por cierto, en esta mirada sobre la postura internacional como país. Y ahí profundizo un poquito en este documento, ¿no es cierto?, de la Fundación Jaime Guzmán, que lo que propone en definitiva es que Chile se acerque a ciertos países, y que esos ciertos países, ¿no es cierto?, donde está, insisto, Corea del Sur, donde está Australia, donde está Nueva Zelanda, con ese tipo de países, ¿no es cierto?, con los que debiera llegar a acuerdos, por tanto salir de la dimensión geográfica de lo que significan los vecinos, instalarse nuevamente en Europa, pero instalarse con estos países, además, ¿no es cierto?, que son países que están en una alianza político-militar con Estados Unidos. Lo que para nosotros es altamente riesgoso, porque además nosotros tenemos un socio comercial que es muy importante, que se llama China. Es el más Por cierto, importante, es el el más Estado importante. Nacional. Por Y yo le cierto, quisiera recordar a la gente derecha, a los extremistas de derecha, que yo no hago una diferencia entre republicano y UDI. Creo que ese es otro error que se ha cometido y se sigue cometiendo. Y puede costar carísimo, pero carísimo. Yo no digo que el republicano y la UDI sean lo mismo. No, si no se trata de eso. La política a veces es un poquito más compleja. No es de tanto por supuesto. cagüín. Pero decir que
que hay una derecha democrática en Chile en este momento es concederle una cuestión que nos puede costar carísimo, que nos está costando caro y nos puede costar caro el 7. Créanme, porque todas las Sí, encuestas están demostrando que esa famosa tontera de parte de nuestro sector de haber puesto en el centro un asunto como que aquí hay dos derechas, o poco menos que hay una derecha, sino, y tampoco nosotros, no es el tema de descalificar, no es mi postura, ni tampoco es no dialogar, tampoco es mi postura. Soy una persona que dialoga, chuta, hago los esfuerzos por el diálogo inmenso, incluido con sectores, incluido mucho con sectores de derecha. Si el problema no es ese, en política ese no es el problema. El problema es que si tú llevas para adelante una política a partir de la cual, con esta tonterita de que hay una derecha democrática y otra derecha que no es democrática, ¿no es cierto? Y al final se juegan sus roles ellos perfectamente y avanzan y avanzan y avanzan y te van acorralando, puedes llegar a un punto muy, muy de no retorno. Y lo que tú dices, Omar, ¿por qué lo planteo? Porque eso empezó bajo dictaduras y la dictadura y las transnacionales y los grupos criollos intentaron estas asociaciones con Corea del Sur y con Australia y con otros países de esa naturaleza. Pero no fue mal como Estado Nacional y a ellos tampoco les fue tan bien. Entonces, esta postura sobreideologizada, extremista de la derecha en estos tiempos le hace pésimo al Estado Nacional chileno. Por eso digo, qué es lo que va a hacer, van a hacer las Fuerzas Armadas de mi país? ¿Van a seguir apostando a esto? ¿A poner en peligro el Estado Nacional, su soberanía? ¿Sobre la base de qué? Podría ser un importante debate de lo que debería ser la doctrina militar chilena hacia adelante, hacia el futuro, en este planeta tal cual como está. No, o vamos a dar el paso que en todos los planos significa llevar a Chile en una postura de mucho aislamiento en la región respecto de el conflicto que ha originado la OTAN y el imperialismo norteamericano en territorio ucraniano, porque tú tienes razón, Omar. Si en Ucrania hay muchos militares norteamericanos, europeos, así como hubo y hay en Siria, y hubo en Libia, en Irak, en Irán también trataron de entrar, en el Cuerno de África. O sea, no es casual que hoy día la comunidad de países africanos, que aquí se informa poco o nada, y cuando se informa casi desde la posición despectiva. Otro rasgo súper complicado de nuestra élite y de la más media mediática y de la clase política, como le dicen ahora. Súper complicado, mirar siempre para abajo. La comunidad de países africanos está mostrando una postura de autonomía muy fuerte, porque para ellos, que son países que estuvieron bajo la colonización hace muy poco tiempo histórico, lo que está ocurriendo en el planeta es una oportunidad de un continente entero de posicionarse en una relación multilateral con bloques de países. Entonces, África ve a América Latina y dice, ¿y cuándo los pueblos de América Latina van a dar el paso de transformarse en un bloque de naciones? Y esto que tú dices es totalmente contrapuesto a eso. Es de nuevo abandonar la posibilidad histórica de ser un país incidente en nuestra propia región, en integración en nuestra propia región, y desde ahí posicionarnos hacia el planeta para poder buscar, porque ya no nos queda tiempo, un equilibrio de pervivencia con el tema del agua, el medio ambiente, las plantas, la biodiversidad, los animales, la vida humana, todo está en juego. Todo sí. está en juego. Fíjate, Juan Andrés, que incluso se llega a tanto que un personaje conocido dentro del ámbito de la derecha que se llama Axel Kaiser, que pertenece a la Fundación para el Progreso, una fundación, ¿no es cierto?, que es amparada y que es financiada por una de las familias grandes e importantes en este país. Y en una entrevista para un medio panameño, ojo con eso, se da el lujo de decir lo siguiente, y lo voy a citar textual. Dice, Estados Unidos debería estar más presente, como lo estuvo siempre. Tiene que volver porque quiera o no, esto es lo que llamaban el patio trasero y no puede perder por razones de interés incluso militar. Son posiciones importantes en caso de un conflicto con China por Taiwán, o lo que sea, y por la presencia
de materias primas que acá existen y que son muy relevantes. En última instancia, porque el crimen organizado que tiene impacto en Estados Unidos se da en América Latina y la inmigración. Ojo, ojo con eso. O sea, tenemos sectores de la élite política chilena que están haciendo un llamado abierto y claro a la intervención político-militar norteamericana en nuestros países. Claro, sí, claro. Así, abierto y claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos mismos sectores, y ahí es donde yo echo de menos el debate político en serio, el debate, y hablo del debate político en serio, porque estos mismos sectores son los que han dicho y han cuestionado el estallido social desde el punto de vista de la violencia y desde el punto de vista de la defensa de la democracia. Y estos mismos sectores son los que están dispuestos, ¿no es cierto?, a avalar golpes de Estado de cualquier tipo, a avalar las situaciones más desastrosas, incluso, como dices tú, Juan Andrés, ¿no es cierto?, a situarse en Cúcuta y a tratar de instaurar una insurrección en un país extranjero. Y esos mismos son los que hoy día vienen y dicen de que en Chile hay que defender la democracia, ¿no es cierto? Y hay que venir y condenar la violencia. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Sí, esas son situaciones graves, serias, y que la izquierda tiene que encararlos de esa manera. Y a mí y a mí me parece que en eso a veces hemos sido un poco débiles, en no yo aclarar los creo, puntos desde el Omar, punto de de vista así verdad, abierto y directo. bastante débil en realidad. ¿Sí? Bastante débiles, para ser francos y directos con la verdad, no con los triunfalismos. ¿Sí? Sí. Pero bueno, Y y Juan Andrés, desde este punto de vista, bueno, para que entremos al 7 el escenario que se viene, ¿no? Las encuestas que se conocen no son muy favorables en realidad, para decirlo claro, o sea, no, las encuestas que se conocen hablan de una situación bien compleja, en donde yo te diría que lo menos malo es que hay un 60 y tanto por ciento de personas que no sabe por quién votar porque ni siquiera conoce los candidatos. Y eso digamos que es lo menos malo. ¿Cuál es ha el cuadro político habido, que tú ves ahí? mira, yo creo que aquí hay ausencia de información cívica importante. Mm. Y creo que las instituciones del Estado no estuvieron ya hasta a la altura de lo que se requería. Y me parece súper complicado porque eso favorece a la derecha. La derecha lo que hace es tratar de fidelizar su voto duro e influir en el voto del rechazo. Y eso le puede dar un resultado muy significativo. Eh, Todo demostró que el rechazo no era en contra de una nueva constitución. Todo. Estamos hablando de 4,5 millones de personas. Pero en esta ocasión esas personas deberían votar por candidatas y candidatos concretos, específicos. Y por lo tanto, vuelvo a lo primero, la ausencia de información puede ser gravitante en el resultado, del punto de vista de favorecer a la derecha. ¿Qué decir del sistema hegemónico? Ayer en Televisión Nacional hicieron un foro que estaba a medianoche, estaba todavía ahí, no sé, o sea, yo francamente creo que no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, si tú vas a hacer un esfuerzo importante porque efectivamente la construcción cívica sea la que tiene que ser, no puedes omitir una política de comunicaciones de Estado, insisto, porque aquí hay varias instituciones del Estado involucradas, no una sola. Y bueno, ya estamos terminando, si ya no queda nada, quedan días. Ese es un primer elemento más que yo creo que es importante considerarlo, Mm. porque también la sobrepolitización de los universos electorales en Chile sobre la base de que izquierda, centro, derecha, cosas por el estilo, no te calza con lo que las personas, en definitiva, finalmente resuelven como intención de voto. Luego, lo segundo, si efectivamente todos los estudios serios y encuestas también te muestran de que en ese porcentaje de 4,5 millones de personas que votaron rechazo, una cantidad por sobre el 50%, quiere una nueva constitución. El punto es eh, para dónde se van a ir esas votaciones. Y yo creo que la línea que ha levantado en este caso el Partido Comunista
es una línea que creo que puede tener un resultado o debería tener un resultado en concordancia con una parte importante o significativa de este universo de votantes. Porque con todo y a pesar de las limitaciones, las candidaturas del Partido Comunista hoy día lo que exponen son cuestiones súper concretas desde el punto de vista de una nueva constitución que supere la de la dictadura y la de Lagos. Y aquí yo no tengo ningún calificativo, simplemente digo la certeza, porque el propio presidente Lagos tomó la decisión de firmar esa constitución. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, es la constitución de Pinochet-Lagos. Eso es. Eso es lo que se requiere superar. Pero concretamente, ¿por qué y cómo? Porque yo creo que una muy buena parte de la ciudadanía, y eso lo exponen las candidaturas del Partido Comunista, los ponen con claridad. No lo exponen con relativismo, los ponen con claridad. Lo que Chile necesita es una constitución que garantice de una vez por todas en su historia la salud, las viviendas, la educación, los salarios, las pensiones. Estamos hablando de cosas de pervivencia, no cosas de lujos, ni cercano a eso. Pervivencia. Entonces, creo yo que eso debiera reflejarse en la votación. Ha habido por eso una campaña anticomunista atroz, y la sigue habiendo. Yo tengo entendido que el sábado el diario La Tercera, citando fuentes que no definen, en fin, qué sé yo, volvió a tirar agresiones hacia el partido sobre la base de una serie de cuestiones que una especie de crónica que piensan los liderazgos de los distintos partidos. Entonces, en el caso del PC, si el resultado fuera negativo, responsabilizan a Lautaro Carmona, fíjate. Entonces, como bien, vean la crónica, porque no la estoy inventando. Pero han habido otras cosas durísimas, anticomunistas también, muy fuertes, muy fuertes. Esa correlación, obviamente que están tratando de neutralizarla. La correlación que puede darse entre las candidaturas del Partido Comunista y estos temas sustantivos de pervivencia fundamentales para la ciudadanía, incluido la mayoría de las personas que votaron rechazo, incluido eso, yo creo que le podría dar al Partido Comunista y al sector algo de buen resultado. Sin embargo, yo como hipótesis de trabajo, creo que los estudios lo que están mostrando en este clima, y volvemos al punto de referencia, en un clima de crisis socioeconómica severo, que han habido medidas sin duda, pero nosotros lo hemos dicho otras veces, aquí no hay espacio para triunfalismos. Fíjate que las últimas encuestas lo que muestran es que el presidente subió 2 o 3 puntos, que no es poco, pero tampoco no es ni tanto, roza el límite de lo que es la probabilidad, respecto de las 40 horas. Las 40 horas ha sido un logro, ha sido valorado enormemente por la ciudadanía, pero el campo llano de la clase obrera, de las trabajadoras y trabajadores de este país, saben que ya empezó la campaña del gran empresariado y el empresariado para tratar de contraponer las 40 horas con el tema de la cesantía y la precarización. Entonces ellos van por tratar de evitar de que las 40 horas efectivamente se transformen en un derecho conquistado, pero que no afecte a las familias y a las trabajadoras y trabajadoras desde el punto de vista de su trabajo, de su forma de empleo, de que no se suba la precarización. Es una pelea que hay que dar. Hay una pelea que hay que dar. Estamos en medio de esa pelea. Por tanto, yo insisto, no hay un espacio para el triunfalismo. Pero creo que sí, efectivamente, es una señal muy potente para que la ciudadanía se dé cuenta de que las candidatas y candidatos de este sector están empujando en esa dirección. Pasa lo mismo con el tema del salario mínimo, que también la derecha lo está boicoteando. Tampoco hay espacio para triunfalismo. Lo que a la ciudadanía hay que decirle que estamos en el medio de una pelea y que es la derecha y el gran empresarial que está tratando de evitar eso. Y que esa pelea la vamos a conquistar no solamente por la promulgación de la ley, sino que también con un movimiento de trabajadores y trabajadoras y con el pueblo organizado y movilizado, no solamente en defensa, sino que abriéndole camino a la realización de esa ley. Eso es. Entonces, yo diría, Omar, que estas cuestiones, en medio de la situación de crisis socioeconómica que tenemos,
en medio de la situación que empieza a cursar, que yo creo que ya está dando ciertos réditos positivos, que es el plan Calle Segura, que son las medidas concretas que este gobierno ha tomado y no los anteriores, no los de Piñera, no los de Piñera, la derecha, volvemos a lo mismo, la derecha y también los otros gobiernos, también los de la concertación, también el de la nueva mayoría, si hay que decirlo. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un campo en disputa, pero a mí, como hipótesis de trabajo, abro la variante Partido de la Gente, republicanos, que particularmente hacen un esfuerzo por tratar de conectar con esta ciudadanía, estimulando su rabia, su indignación, que tienen harta razón para tener la rabia y la indignación. Porque francamente, decirle a las familias en Chile que estamos pasándola al descueve, yo no sé dónde, de verdad. O sea, acaba de entregarse un dato que nadie ha mentido, de que el endeudamiento en el universo de personas de 45 años para abajo ha subido lo que no había subido en los últimos 10 años. Entonces, no relativicemos, por favor, terminemos con esto de no achicar, ¿no? Porque uno cuando va en un bar, en un botecito, ¿no es cierto?, le empieza a entrar agua y le empieza a sacar agua con un tarrito, se hunde. Lo que necesita a veces son baldes y lo que necesita a veces es tapar el hoyo. Tapar con fuerza y que el bote no se hunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que nosotros necesitamos más medidas concretas que de alguna manera tienen que abrirse camino, porque así como se abrió camino las 40 horas, así como se abre camino las 500.000 pesos que la central unitaria ha empujado. La central unitaria ha empujado. Hay que también mirar otras componentes. Yo creo que todo esto es un cuadro, un mosaico, creo, Omar, que se va a expresar en las elecciones. Y hasta donde se ve, es un campo en disputa la correlación que se va a dar ahí. Por lo tanto, yo creo que nosotros vamos a tener que mirar con mucha profundidad el análisis ese mismo día en la noche o al otro día a primera hora, para efectos de ver cuál es el real escenario que se creó en este país. Porque una variante puede ser una disputa sobre la base de una correlación que puede permitir esa disputa y por lo tanto puede mantener el proceso constituyente en curso. Yo otras veces lo he dicho, ¿por qué creerle a la derecha y a otros sectores que dicen que la nueva constitución va a ser para los 50 o 100 años más? Eso es mentira, pamplinas, no les creamos más. Aquí hay que seguir luchando por una nueva constitución y con reforma y con cambio. Pero lo importante es que si del escenario de la elección sale el que podemos mantener esa posibilidad con reformas parciales, yo creo que ahí hay que mirarlo bien, porque la derrota del 4 instaló un escenario adverso, que duda cabe. Si yo vuelvo a decir, si el problema no fue ese, el problema es que yo creo que nuestro sector como que no supo procesar junto con la ciudadanía esa derrota. Y todavía uno ve impactos muy fuertes en la subjetividad de la gente, mucho desánimo. Sí. Porque el impacto fue grande y requería una dinámica distinta a la que se dio. No un ya pasemos para adelante, cerremos la puerta, apretemos los dientes. Puras leceras, francamente, que yo creo que a veces cuesta tanto que se asuman. No sé por qué, no entiendo. No sé si de por medio está la autoestima colectiva, no sé. No entiendo muy bien, no entiendo muy bien. Yo tampoco. Yo creo que, fíjate que yo tengo la impresión de que también ahí hubo un procesamiento del propio estallido que tampoco ha sido claro. Absolutamente. Que las izquierdas tampoco han sido, de manera inexplicable a mi juicio, escabullen, ¿no es cierto?, escabulleron la disputa ideológica sobre el tema. No lo han discutido en profundidad. Y así como no discutieron en profundidad el tema del estallido, su reverberación, que fue, ¿no es cierto?, este proceso eleccionario, que se cierra en parte el 4 de septiembre, tampoco. Y yo creo que tiene que ver, insisto, con un tema de vacío ideológico, de incapacidad y de no entender que el adversario tiene una postura ideológica. Y esa postura ideológica la desarrolla, la amplía, ¿no es cierto?, la tiene perfectamente planificada, y desde acá no se quiere establecer ese diálogo, se escabulle porque en definitiva yo creo que el estallido también
trajo consigo una incomodidad muy grande dentro de las izquierdas, porque los obligaba a entrar en un diálogo que no estaba pronosticado, a entrar en una conversación que no estaba dentro de su panorama, dentro de su construcción. Omar, Y, y- yo otras veces lo he planteado, mi hipótesis de trabajo es que la interpelación al supuesto sujeto político que necesitan ese tipo de expresiones populares en cualquier parte del mundo, de Ujú, acuerdo a una visión marxista, sí, leninista, recabarrenista de la historia y del proceso político, eso fue. ujú, Entonces una sí, interpelación a nosotros mismos. Yo otras veces lo he hecho, me da mucha pena cuando escucho de gente, entre comillas, de izquierda hablar del octubrismo. sí, O sea, esas millones de personas con tanto sacrificio, con tanta alegría, con tanta emoción, con tanta intensidad que por semana y semana y semana estuvieron en plazas de todo Chile, las miramos con desprecio. Mira, Lenin tiene una frase por ahí que dice que cuando una persona que dice que es revolucionaria empieza a mirar con desprecio a las masas, mejor que se vaya para su casa, lo dice así. Porque hasta ahí llegó, tiene hipotecado todo su proceso sí, político, hasta ahí llegó, o sea, lo que puede venir después el acomodo, lo que puede venir después como la intención de aprovecharse, seguir tratando de abrirse camino a codazos, ser un personaje de la historia, lo que tú quieras, pero hasta ahí llegó. Mira, Salvador Allende es la antípoda de eso, Gladys Marín la antípoda de eso, Luis Emilio Recabarren la antípoda de eso, Balmaceda la antípoda de eso, Marmaduke Grove, antípoda de eso. la antípoda de eso, por supuesto. O sea, Entonces, estoy hablando de liderazgos sí, políticos fuertes que han marcado la historia de Chile, pero quiero decir que en la centralidad, mencioné a estos líderes y esta ujú, lideresa, pero en la centralidad está el pueblo, están las masas. Si todo el proceso chileno, lo decía el otro día Camilo Escalona, y no creo que se vaya a molestar por lo que voy a decir. ujú, Camilo decía el otro día, y en una reflexión que teníamos en la Mesa Nacional de Prueba de Dignidad de la lista, ujú, nuestra lista, no se llama ujú, Prueba de Dignidad, se llama de otra manera. Pero ujú, ahí estábamos todos conversando. Y Camilo dice, pero si desde O'Higgins en adelante, aquí en Chile los que han empujado los cambios han sido a su mérito histórico las masas populares. Esa es la historia de Chile. Y las oligarquías, y el pijerío, y las élites, y una cierta intelectualidad eurocentrista o autorreferente, y el personalismo y la autorreferencia siempre han jugado a tratar de o contener o reprimir o neutralizar estos procesos. Siempre, es parte de la historia de Chile. O sea, por tanto, el sujeto popular en nuestro país, por tanto, el sujeto político transformador en nuestro país está en construcción. No está definido. No está definido. Y por tanto, ahí hay que mirar más en profundidad porque son cuestiones, creo yo, mucho más de fondo. Mira, en nuestro continente, eh, en Cuba, existía un partido comunista antes de la revolución, pero ujú. existía 26 de julio y existían otros procesos. Pues, para mi gusto, ¿cuál fue la sabiduría del Partido Comunista de Cuba? Que primero, inserto y metido de lleno en ese proceso, supo captar el papel de 26 de julio, el papel de la conducción de Fidel, de Raúl, de Camilo, del Che, y se internalizó en ese proceso. No se puso a la distancia, se internalizó en el proceso unitario. Y hubo un momento en que incluso el Partido Comunista de Cuba eh, concede una perspectiva de liderazgo y las vueltas de la historia determinan que termina siendo todo ese proceso unitario de construcción de sujeto político, todo, pero después de un proceso, 26 de julio y todo aquello, Partido Comunista de Cuba. Pero es posterior, Claro. son procesos dinámicos. Bueno, en El Salvador, encabezado por Chafik Kandal, el Partido Comunista de El Salvador hizo un proceso a partir del cual privilegió en un momento determinante de lo que ocurría allí al Frente Farabundo Martí, del cual hoy día es no parte, sino que es sujeto político. En Nicaragua, el Partido Comunista de Nicaragua tuvo una posición
muy extraña y terminó desapareciendo en la práctica. Pero sí ha pasado en distintos lugares, por lo tanto, los procesos políticos, cuando son verdaderos, cuando son de masas reales, como fue el estallido, porque eso quedó acá, o sea, nadie podía negar que había millones en las calles, ni siquiera Piñera era capaz de negarlo. Lo que hacía era tratar de descalificarlo, descalificar a las masas, descalificar al pueblo, descalificar su sacrificio, descalificar su fuerza, descalificar su ética, ¿no? Eso fue lo que hizo la derecha y otros más, no solamente la derecha, porque entró el pánico, entró el miedo atávico, pero el Sí, sujeto político que podía emerger de ese proceso o que podía ser parte de ese proceso, yo creo que ahí hay un tema que tenemos que mirar con mucho sentido de realismo y autocrítica, porque si no, por favor, o sea, vamos a terminar, no sé, ¿cómo? ¿En qué sentido? Ahí hubo un vacío, tú tienes toda la razón, y lo sigue habiendo mal, sí. Insisto, lo yo creo sigue que habiendo. el estallido desnudó en el campo de las convicciones de la izquierda. Y ahí en ese campo de las convicciones, ¿no es cierto? Lo que hubo, de una u otra manera, es que esta mesa mediterránea, por decirlo así, donde está con sabor a pasta a lo Enrico Berlinguer, con gustito a callito a la madrileña, con Felipe González, con Santiago Carrillo y con un vinito francés medio posmoderno, todo eso quedó en una situación, ¿no es cierto?, de un tiritón fuerte, porque vino algo y arrasó con esa mesa. Pero lo que pasa además, Omar, que tú tienes, mira, es que son cuestiones bien concretas y de fondo. Eh, Poner en una suerte de oposición del punto de vista de tu política, construcción de sujeto popular, de sujeto político, la vía institucional versus no sé qué, yo creo que es el error más garrafal que se puede cometer. ¿Sí? Entonces, pues, para el golpe, la izquierda chilena tenía una de las bancadas parlamentarias numéricamente más grandes. Y, y había movimiento de masa, claro que había. ¿Y qué pasó entonces? Expliquémonos a partir de la condena al imperialismo, la condena a lo que incluso devela el informe del ex comandante en jefe del ejército Martínez y que el actual alto mando lo borró, lo sacó del portal rapidito, la intervención de la CIA, cuestiones de ese nivel, de ese nivel estamos hablando, Sí. dichas en un documento del ejército, el asesinato a Schneider, el asesinato a Pratt, la caravana de la muerte, en fin, el retiro de televisores, cosas de ese nivel. Se sabían de antes, sí, pero no habían sido reconocidas por el ejército de este país hasta ese documento que hoy día lo bajó el alto mando del ejército. Lo bajó. Entonces, yo digo esto porque, ¿qué es lo que pasa? Creo yo que en este proceso, eh, las dicotomías que tratan de suplantar la dialéctica y la complejidad de esa dialéctica terminan haciendo fracasos grandes. O sea, el problema no es si tú tienes más en cantidad parlamentario, alcaldesa o alcalde, no es eso en sí mismo. No es que la vía institucional te va a llevar por el camino del proceso de transformación. Mira lo que estamos hoy. Sí, pues, O sea, tenemos una correlación parlamentaria a favor de la derecha. por Un supuesto. parlamento que yo no sé por qué podría ser tan pecado, hacer un pecado que uno estando en el parlamento lo cuestione a la vez. No sé por qué. No entiendo. La ciudadanía en todos los estudios serios dice que el parlamento y los partidos políticos son las dos instituciones que más distancia les tienen. Bueno, por favor, reflexionemos un poquito sobre eso, pero reflexionemos de verdad, pues, o sea, no, yo creo que hay mucho desafío mediante Omar y creo que el resultado del 7 va a ser clave para todo este proceso, va a ser muy importante y hay cuestiones de fondo, muy de fondo. Entonces, lo que viene en los próximos días y nuestro próximo programa, que tenemos mucho de qué hablar. Que nosotros estemos tratando de ir abriendo este proceso
de conversación y en donde todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Habrán gente que pensará distinto y tendrá otra posición completamente diferente y es entendible. Lo importante es que estemos dispuestos al debate de ideas. Eso es lo relevante en este minuto, ¿no? Eso Sí, es y yo creo que en este porque minuto, Omar, lo peor es el silencio, porque lo peor es el silencio. así es, lo más importante en este momento es ir a votar, ¿Sí? porque si usted no va a votar, aun cuando esté en el nulo, el gran favor que le hace a la derecha, estamos hablando de republicanos, estamos hablando de la UDI, estamos hablando del Partido de la Gente, es grande. Por tanto, para mi gusto, hay que ir a votar. Y hay que votar por las candidaturas. Yo no es porque sea militante ni dirigente del Partido Comunista, pero que creo que las candidatas y candidatos de mi partido son gente que expone claramente su visión, su perspectiva de nueva constitución, su disposición de lucha, pero también por el sector que busca abrirle camino a un paso adelante en lo que debe ser la nueva constitución y lo que va a derivar esa correlación hacia adelante. Entonces, hay que ir a votar, hay que trabajar con las personas que en este momento tienen dudas, no de ir a votar, sino que tienen dudas de por quién votar o anular. Tienen que votar por candidatura de izquierda, por candidatura comunista. Pero también yo creo que es súper importante tratar de hacer el esfuerzo, no queda nada, por ese tipo de personas que votaron rechazo, porque sin embargo creen que tiene que haber una nueva constitución, creen que tiene que haber salud, educación, pensiones, convivencia, convivencia, en fin, o sea, creo que ahí hay un punto de referencia también importante. Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando entonces el programa de Vamos hoy. cerrando. Muy bien. Eh, bueno, me despido, ¿no es cierto? Como siempre, despedimos el programa con un poemita a propósito, o en relación con el 1 de mayo, pero con otras fechas que también son importantes para el pueblo de Chile. Recuerdos clausurados. Amnesia de los días. Punzas la espalda baja, presionas el pecho y restringes el aire, como si el cuerpo entendiera que no existe hierba, medicamento o droga capaz de aplacar la muda angustia de los recuerdos clausurados. Muchas gracias, Omar. Que estén muy Muchas bien. gracias por la ética y la estética. Chao, chao, Juan Andrés, que estén Chao, bien. Omar. Un Chao, chao. abrazo. Chao, chao.